Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a la réplica de Popular Televisión Melilla. En el programa de este martes 3 de octubre hablaremos de un tema social, sobre todo. Hablaremos de casos de bullying, de acoso, de igualdad. Vamos a tratar el programa de esta noche pues en cuanto a estos términos, en cuanto a esto que evidentemente pues se está hablando muchísimo en las últimas semanas por diversos casos que ahora vamos a desarrollar un poquito más, pero antes pues vamos a presentar a nuestra invitada, que ella es promotora de igualdad de género, también es activista por los derechos de las personas autistas, así que vamos a dar la bienvenida a Aglan Dris. Aglan, muchas gracias por estar con nosotros aquí en la réplica esta noche. Muchísimas gracias. Vamos a empezar por preguntar algo muy básico. ¿Qué función tiene una promotora de igualdad? Pues bien, en los colegios, hablando en este caso de acoso y tal, nuestra función es asegurar que haya igualdad en las escuelas. Esto sobre todo se enfoca en cuanto al género, pero no tiene por qué ser exclusivo. De hecho, una promotora de igualdad o un promotor de igualdad, una persona que se dedique a esto, también promueve la igualdad de condiciones entre personas con discapacidad, en condición étnico-racial, clase social, etc. Entonces, nuestra función es, a través de la educación, de la coeducación, que es la educación en igualdad, fomentar la igualdad de una manera como introduciéndolo a la infancia y que no sea, pues la violencia está mal. En lugar de decir la violencia está mal, decimos, bueno, pues todos y todas podemos tener convivencia en paz. Y mostrar sobre todo, por ejemplo, diversidad de familia, diversidad de género, varias cuestiones. Lo primordial es normalizar la diversidad. Claro, o sea, en referencia a derechos de mujeres, personas LGTBI, personas racializadas, personas también con diversidad funcional, son muchísimos ámbitos. ¿Qué es lo más difícil en este trabajo? Y lo digo sobre todo porque no sé si habrá alguna dificultad ya cara a raíz de si esos alumnos ya tienen unos prejuicios, debido a una educación que han tenido anteriormente o que la tienen de casa o que han visto en otro sitio, en otro entorno, pues algo que fomente esa desigualdad y esos prejuicios. Claro, en este caso nos encontramos que hay veces en las que el alumnado puede venir con prejuicios de casa y dicen, ay, pues no, es que las niñas no pueden hacer tal, o que los niños no pueden llorar, si lloras, lloras como una niña, o insultos hacia personas con discapacidad, o hacia personas que pertenecen al colectivo LGTBIQ+. Entonces, pues, en esos casos es bastante complicado y hay que ir como que pasito a pasito para que no resulte un golpe muy, muy fuerte, porque claro, si en tu casa te dicen que algo está mal y en el colegio te dicen que estás bien, te acabas encontrando con una disonancia cognitiva y no sabes qué hacer, porque al final yo creo que un peque al final acaba haciendo más caso a sus referentes de socialización primaria, que es la familia, sus padres, su madre, su abuela, sus hermanos. Así que en este caso, o sea, en la coeducación no simplemente se da en la infancia, también se da en la familia para que pues, se sepan este tipo de cosas. A veces estas situaciones nos las encontramos porque la propia madre no trabaja o sufre violencia de género o en su familia hay algún caso de este tipo de discriminación y lo normalizan como propio y como que es lo normal en la vida. También en este sentido, no sé si desde los promotores de igualdad también se trabaja en algún momento con los padres, con las familias, para también ver pues un poquito cómo se puede después aplicar esa coeducación. No sé si hay algún tipo de relación, comunicación con las familias también. Claro, o sea, por ejemplo, en el caso de las tutorías y tal, lo imprescindible al final es que la sociedad mejore, ¿no? Y como promotores y promotoras de igualdad podemos hacer todo lo posible en nuestra mano para asegurar la igualdad entre los pequeños en el colegio, pero si en casa les mandan un mensaje contrario, pues tendremos que intervenir. En las escuelas de familia, por ejemplo, también podemos dar charlas sobre igualdad. Y creo que es fundamental, de hecho, que se dé formación a las familias en este aspecto. También, aparte de esa charla, ¿qué otras actividades? No sé si también pues, se aplica un poco más a algo más de ocio, de cara a que son, bueno, pues son niños, no sé qué tipo de actividades se pueden realizar en estas jornadas de coeducación.
realmente prácticamente cualquier cosa de ocio. Puedes hacer una jaca, puedes hacer un karaoke, puedes hacer teatro. Cualquier actividad de ocio se puede plantear de forma en la que haya igualdad. Hablando, por ejemplo, de teatro, pues se puede representar una obra y que hayan diversos personajes. Y que tanto niños como niñas participen, que no participen las niñas únicamente en el vestuario y los niños en la actuación, o que por ejemplo un niño también participe en el vestuario, o en pintura. Cualquier actividad realmente se puede enfocar en la igualdad de género, entonces como que muy general, todo, bueno, igualdad de género y cualquier tipo de igualdad realmente, ¿no? También, claro. También la diversidad. En cuanto étnico-racial, si vemos por ejemplo ahora mismo series de, yo qué sé, te ves Enola Holmes, la película, y encuentras que hay personajes de diferentes etnias. Y igual tú puedes pensar, oye, yo no puedo incluir este tipo de personajes en esta película porque el contexto no tal. Si es ficción o si es algo para divertirse, no tiene, o sea, puedes incluir la diversidad realmente porque estas personas existían, lo que pasa es que no se ven representadas. Claro. También en cuanto a si se da algún conflicto, alguna agresión, ya hablando de algo más grave, ¿también el promotor de igualdad tiene algún papel en este sentido o esto ya es un asunto más de los docentes o de la dirección del centro, por supuesto, pero ¿tiene algún papel también en los promotores de igualdad en este sentido? Según el enfoque. En el enfoque de las personas agresoras o bullies, también conocidos, lo que se tiene que hacer, o sea, fundamentalmente en el acoso, antes de intervenir, o sea, lo ideal sería la detección temprana, pero si no se da la detección temprana y nos encontramos que aunque ya hay víctimas graves de bullying, es crear una intervención para la recuperación íntegra de la víctima, porque cuando se llegan a este tipo de agresiones, la víctima, o sea, por ejemplo, agresiones físicas, equiparándolo un poco a la violencia de género, tú no llegas de la noche a la mañana y dejas que alguien te agreda. Te van consumiendo la salud mental al punto en el que tú piensas que te mereces eso o sabes que no te lo mereces pero no puedes hacer nada. Crees que no tienes fuerza o no tienes apoyo. Entonces, por la parte de las personas que son víctimas de estas agresiones es su recuperación íntegra y por parte de las personas agresoras es intentar, sobre todo si son menores, la reinserción, por así decirlo, ¿no? Que comprendan que la violencia está mal y que eso no se puede hacer, que no es justo dañar a unas personas. En el caso, por ejemplo, de Jerez, lo que ha ocurrido es que el chico que apuñaló a sus compañeros y docentes sufrió ya agresiones muy graves, sufrió un apuñalamiento por parte de sus compañeros. Entonces la respuesta fue, si me apuñaláis, yo también os apuñalo. Claro. O sea, también quería, ya que has mencionado el caso de Jerez, también, y hablando un poco, ya que trabajo en esto, en cuanto al enfoque de los medios de comunicación, pues precisamente también comentan que está dentro del espectro autista. También, te lo pregunto también porque eres activista en los derechos de estas personas. Entonces, ¿hasta qué punto eso realmente es importante? Por lo que se conoce, si es verdad que sufría acoso por esta condición, se supone. Pero también en cuanto a la agresión, ¿es importante este factor? Puede llegarse a considerar según cómo se encontrase la víctima, pero de primeras ese tipo de actos los puede hacer cualquier persona, esté dentro del espectro o no. En las personas autistas lo que nos puede llegar a ocurrir es que pues, nos dé un meltdown, que es una crisis que desde fuera se ve como ira o rabieta. Y es cuando no puedes más, o sea, explotas y no eres consciente de tus actos ni de tus palabras. Pero no creo que en este caso fuera eso porque se sabe que este chico lo tenía, era un ataque premeditado y ya de antes le dijo a compañeros y compañeras que no fueran a clase. Sin embargo, o sea, también ocurre que hay meltdowns que pueden, o sea, crisis que pueden durar mucho tiempo. Pero no creo que eso sea razón para desviar toda la atención y la culpa al hecho de ser autista. Eso lo podría hacer
cualquier persona. Y de hecho ocurre bastante con víctimas de violencia en general, que llega un momento en el que se defienden. Y poniendo el caso, por ejemplo, lo digo porque ha ocurrido, ¿no? He visto juicios de este estilo, en el que una mujer que ha sido víctima de alguna agresión también ha agredido a su agresor, y ella también ha sufrido consecuencias tanto legales como, en fin, pena de cárcel y tal, por haberla agredido. Es una respuesta natural, violentar si te violentan, pero no es la adecuada. Claro, entonces en este sentido, aquí también el problema, por lo que se ha visto, es que decían que no tenían constancia de que hubiese un caso de acoso hacia este chico de 14 años. Aquí también está, al fin y al cabo, el problema, y que al final se ha reaccionado cuando se ha visto pues la peor, o una de las peores reacciones. Aquí también está la pregunta: ¿se actúa adecuadamente también en los centros para prevenir o para identificar un posible caso de acoso? Creo que hay muchísimo trabajo que hacer, porque hay veces en las que no se toma muy en serio el acoso, tanto escolar como de cualquier tipo, acoso por razón de género, de sexo, por tu orientación, por tu identidad. En este caso, al menos lo que ha habido, decían que no había constancia escrita, y es que cuando se detecta un caso de bullying, lo que se hace es redactar un informe. Redactas un informe y lo vas derivando, derivas orientación, y eso no se ha hecho. Pero el hecho de que no esté redactado no significa que no haya constancia de eso. Y en este caso las redes sociales han tomado un papel bastante importante, ya que las propias personas agresoras, a través de sus redes sociales, comentaban situaciones al respecto, ¿no? No voy a decir nada literal, pero sí hacían mención al niño y a sus reacciones, en plan de, pues se ha vuelto loco o tal. Entonces, personalmente yo sí creo que tenían constancia. Otra cosa es que se redacte un informe, y entiendo que es algo bastante tedioso y que desde el propio centro pues da impresión mandar como un informe de decir, mira, pues estamos viviendo este caso. Hay docentes que hacen muy buen trabajo y que sí que lo detectan y que intervienen, pero creo que a nivel general sí que hace falta muchísima más formación e insistencia en este aspecto. Y por eso, por ejemplo, la figura de los promotores y promotoras de igualdad de género, que dentro de nuestras posibilidades intentamos prevenir todo esto y, si se dan, intermediar. Claro, también quería preguntar precisamente si en general, aparte de que falta formación, porque lo has comentado, si faltan herramientas, es cuestión también de falta de personal, de concienciación. ¿Son muchos factores al final lo que derivan a que a lo mejor no se pueda actuar adecuadamente en estos casos? Claro, las ratios en las escuelas son muy altas. Si un docente de media puede tener quizás 150 alumnos, me lo estoy inventando por completo, pero puede ser perfectamente. De media me parece que eran unas 8 clases, y cada clase a lo mejor son de 30 niños y niñas, pues son ratios muy altas. Tú al final como docente haces lo que puedes y no puedes ocuparte de más de 100 peques, es imposible. Claro. También, ya que has mencionado las redes sociales, precisamente ahora que todo el mundo al final tiene un teléfono móvil, tiene acceso a internet, y si se trata de menores, pues la cosa puede ser más perjudicial precisamente por esa protección de los menores, pero también por el uso, esa educación que ya se tendría que dar en cuanto a redes sociales. Esto al final se da a cualquier hora, no solamente en el horario escolar precisamente. ¿Los centros trabajan o están empezando a trabajar en este sentido, ya que también el acoso pues ya deriva a las redes sociales y al ser tan difícil al final de controlar o de poner el foco en eso? No tengo constancia de que se haga, pero no dudo que seguramente hayan docentes que sí tengan un plan de intervención o que hayan intentado entrar en esto. Pero a rasgos generales no conozco que se hagan este tipo de medidas. Sí que las considero muy importantes, y el hecho de que en las redes sociales nos encontremos menores es bastante tedioso y peligroso, tanto
para la sociedad en general como sobre todo para ellos y ellas, porque les vulnera de una manera increíble y la huella digital se queda para toda la vida, no es algo que puedas borrar. Un error que cometes en tu vida fuera de redes sociales al final lo puedes arreglar, pero en redes sociales se queda la huella. Claro, y lo pregunto pues en relación también a noticias que se han dado de grupos de WhatsApp de menores pues lanzando mensajes sexistas, bueno, mensajes bastante preocupantes, ya no solo por la edad, sino ya directamente el contenido. Aquí ya me baso un poco en cuanto a igualdad de género por este caso. También quería preguntarte en este sentido, ¿cómo se trabaja para evitar también pues que se lancen estos mensajes machistas, sexistas? Y estoy hablando ahora concretamente en materia de igualdad de género. Sí, en colegios no se trabaja tanto esto, en centros educativos de educación secundaria sí, pero no entra dentro del currículo, al final es como extraescolar, si se tiene tiempo. Y creo que esta es una de las cosas que perjudican en este aspecto. Cada vez la edad de consumición de pornografía es menor. Ahora la media está en 8 años, un peque de 8 años puede tener acceso a ese contenido y está demostrado que el daño neurológico que ocasiona es bastante grande. Al final, cuando llegan al instituto, los niños y las niñas tienen como que unas ideas de qué es atractivo para un chico, qué es atractivo para una chica, cómo tienen que, o sea, qué es lo sexy, qué es lo atractivo, qué es lo que tienen que hacer, y aprenden de educación sexual, digamos, desde la pornografía y no desde un ámbito sano de cariño, respeto, consenso y deseo, que en fin, es lo deseable, ¿no? Nadie debería de mantener relaciones sexuales de manera forzosa o verse envuelto o envuelta en este tipo de situaciones. El trabajo de muchos docentes, que son tutores y tutoras de estas clases, pues es educar en igualdad y decir, oye, mira, pues existen ciertos tipos de contenido que es dañino, pero o sea, como no he trabajado en centros de educación secundaria, no podría decirlo de primera mano. Conozco profesionales que sí han intervenido, pero yo de primera mano no puedo decirlo. Entonces, perdón que interrumpa, en cuanto a la experiencia, porque creo que tienes experiencia en un colegio de primaria, ¿puede ser? En primaria. Claro, entonces, en cuanto a tema de educación sexual, adaptado, siempre pues esto es algo que se adapta según las edades, según los cursos. No sé si ya pues también dentro de lo que es la función de los promotores y promotoras de igualdad, si ya se habla de tema de consentimiento, de conocer un poco pues también en tema de prevención de abusos sexuales. Ya se empieza a hablar de estas cosas, sobre todo para prevenir, por ejemplo, agresiones sexuales a menores. Totalmente. A ver, evidentemente todo tiene que ser adecuado a la edad, pero algo de lo que siempre se debe de incidir desde edades muy tempranas es que tu cuerpo es tuyo y si no quieres que te lo toquen, no te lo pueden tocar. Si te están haciendo daño, si quieren tener secretos contigo, pues ese tipo de cosas se trabajan, porque al final ocurre que pues esto es un caso, pero no voy a decir nombres, que claro, una niña decía, oye, que tal me toca la bombona. ¿Y qué es la bombona? Pues la profesora no sabía qué era la bombona y resulta que pues esa niña estaba sufriendo una agresión sexual. Entonces, en educación sexual, en este aspecto, desde edades muy tempranas hay que decir el nombre. O sea, el nombre. No tiene nada de malo que un niño o una niña sepa qué es una vulva o qué es un pene, y de hecho está demostrado que eso aleja a personas que quieren agredirles sexualmente, porque conocen los términos, saben, oye, pues si alguien les pregunta qué te pasa, oye, ¿qué tal? Me ha tocado la vulva. No es lo mismo que decir me ha tocado la bombona. Claro. Pues, efectivamente, resumidamente es que el conocimiento y la información es poder, y es poder hacer al fin y al cabo frente pues a estas problemáticas. Claro. Entiendo, entonces es importante. También quería preguntar, porque al ser también activista de los derechos de las personas autistas, pues se habla mucho, y también en Melilla se ha hablado pues del tema de la integración, de que si
tiene que haber algún centro social aparte para personas, como dicen, con necesidades especiales. Yo quería preguntarte precisamente cuál es tu opinión al respecto en cuanto al bienestar al final del alumno y de la alumna que esté dentro del espectro autista, y qué es lo mejor realmente para no fallar y no cometer errores en cuanto a una búsqueda de que se integren y al final a lo mejor se pueden aislar más. El problema es ese, es el aislamiento, ¿no? Las personas en el espectro autista sufrimos bastante soledad y rechazo social cuando lo decimos, o cuando se sabe que lo somos, incluso cuando no decimos que lo somos. Y el excluir a las personas o sea, que tengan algún tipo de necesidad es contraproducente. En atención a la diversidad, que es una de las materias, por ejemplo, que se da en la carrera de educación primaria, como que se da muchísima importancia al hecho de que separando a las personas que tengan diferentes niveles no vamos a conseguir una mejora. Aquí ya hablo a nivel personal. A mí en primaria me llevaron una compensatoria creyendo que yo tenía algún tipo de necesidad o deficiencia intelectual, pero sin embargo es completamente lo contrario. A mí lo que me pasaba era que no comprendía la manera en la que comunicaban las cosas, pero el contenido sí lo comprendía. Era como, o sea, explicándolo un poco para que lo entienda todo el mundo, como si me hablas en otro idioma. Si a mí me explicas la fotosíntesis en inglés y yo no hablo inglés, no lo voy a entender. Pero si me lo explicas en español, que es la lengua que hablo, pues sí lo entenderé. Y o sea, en ese aspecto, lo que se trabaja muchísimo con las personas autistas es terapias de camuflaje social, como las terapias ABA, pero son contraproducentes a la larga porque te llevan a problemas más graves, ¿no? Como la disociación. El enmascaramiento es un proceso bastante dañino para las personas autistas. Entonces, en temas de educación, si realmente la persona no tiene ningún tipo de problema cognitivo, no me parece bien que se separen al alumnado, porque el ambiente en la escuela debería de ser de aprendizaje mutuo. Si una persona tiene dificultad para aprender algo y otra persona no, se deberían de ayudar entre sí mismas. Pues aquí ya no tenemos más tiempo. Aslandris, muchísimas gracias por estar con nosotros y por explicarnos pues cuál es el papel de los promotores y promotoras de igualdad, cuáles son los problemas más derivados pues, en los centros educativos, y gracias por enseñarnos en cómo se debe trabajar en diversidad, al fin y al cabo. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la réplica. Gracias. Muchas gracias y buenas noches. Y aquí finalizamos esta primera parte del programa, pero aún no hemos acabado. Vamos a pasar a unos anuncios, pero brevemente volvemos, así que no se muevan.